Señor, hemos venido aquí para ti, por ti, pues de seguro fuiste tú quien nos movió a estar acá, Señor. Y te venimos a buscar como cantábamos, Señor, con fuego, con hambre en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos a veces nos engañan, Señor, con cualquier golosina que nos quita el hambre de lo que realmente es bueno para nosotros. Y hoy te pedimos, Señor, que despejes las dudas, que aclares malos entendidos, que remuevas, Señor, cualquier costumbre o tradición que nos aleje de ti. Y más bien nos enfoques en ti, mi Señor. Así sea un nuevo camino, será el camino correcto, pues únicamente tú tienes palabras de sabiduría, únicamente tú tienes palabras de amor, únicamente tú tienes palabras de vida, mi Señor, y para eso fue que vinimos acá, Dios. Entonces, remueve cualquier otra cosa, que sea desperdicio, Señor, y como el apóstol Pablo dice, que sea basura para nosotros. Pero únicamente tu amor, tu sacrificio, tu misericordia y tu propósito para nosotros queden en nuestras mentes, en nuestros corazones al salir de aquí hoy, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo 3 tenemos entonces la quinta iglesia, cuarta que llevamos estudiando nosotros. Pues les recuerdo que Éfeso no la hicimos, era la primera en el orden en que viene en Apocalipsis, pero para nosotros va a ser la última en el estudio. Esta cuarta iglesia es la iglesia en una ciudad llamada Sardis. Depende qué Biblia tengas. Algunas Biblias tienen el subtítulo que dice la iglesia muerta. Otros dicen que la iglesia falsa. En fin, en el estudio de hoy vamos a tratar de ver cuál de estas o qué otro adjetivo se pudiera aplicar para la situación que está viviendo la iglesia en esta ciudad de Sardis. Sardis, como todas las otras, una ciudad en la provincia romana de Asia Menor, en lo que hoy en día sería Turquía. Esta ciudad bien adentro. Empezamos con ciudades en el puerto, en la costa. Está alrededor de 150 kilómetros adentro, en lo que hoy en día sería Turquía. Sardis era una ciudad antigua, de las más antiguas de la zona, y tuvo una gloria, un esplendor grandísimo cuando formó parte del reino lidio. Y era bien famosa por su oro. Una ciudad en una colina, si quisieras, a una altitud de alrededor de 1200 metros, lo cual para su momento lo hacía un fortín militar. Era una ciudad difícil de poder tomar, pues podían ver hacia abajo y saber si viniera cualquier enemigo a tratar de tomarlos. Era una ciudad con bastante gloria. Sin embargo, la historia nos dice que hoy en día no queda sino un pequeño pueblo que se hizo justo al lado de donde están las ruinas de la ciudad de Sardis. Esta ciudad de Sardis fue excavada en los años 40 por arqueólogos norteamericanos, y luego 4 o 5 campañas grandes de arqueología han descubierto más acerca de esta ciudad, de la cual hemos aprendido mucho. Entre cosas interesantes, ciudad fuerte en un alto, pero fue precisamente porque unos centinelas se quedaron dormidos que los griegos pudieron venir y tomar esta ciudad, saquearla, destruir mucho de ella. Pero años después, otros centinelas, ahora griegos, se quedan dormidos para que romanos la tomen. Destruyen, saquean, y después de esto, esa ciudad de Lidia nunca volvió a recuperar su esplendor. Pero la conversación en las calles, de acuerdo a los historiadores, era: ¡ay, aquellas bellas épocas! Aquella vieja gloria, aquel tiempo maravilloso por el cual eran bien conocidos, pero que ya nunca en la historia volvió a ser. Como todas las otras introducciones de la ciudad que hemos tenido, esta es importante y lo vamos a ver en la Escritura en Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. 2 puntos. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Les quiero leer esa sección en la Nueva Traducción Viviente.
escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Si has estado en alguno de los otros estudios de las cartas a la iglesia, hablamos que aunque Juan es el autor intelectual de Apocalipsis, inspirada por el Espíritu Santo, pero aquí quien le dice que escriba las cartas es ¿quién? Jesús. Y aquí Jesús se presenta de esta manera especial: el que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos, o el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7, sabes, o si no, para que lo sepas hoy, habla de ese número de ser completo. Los 7 aspectos, toda la plenitud, toda la llenura del carácter de Dios. Jesús tiene toda la característica de Dios, es Dios, quien tiene completo conocimiento, completa autoridad, completa soberanía, completo conocimiento, todo completo. Él sí habla porque tiene toda la autoridad y lo sabe. Es Él el que le dice, ¿a quién? A las 7 estrellas. A las 7 estrellas, dile estas cosas. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Estamos hablando de 7 iglesias. Las estrellas son esos pastores, esos representantes de esas iglesias. Si eres buen estudiante de la Biblia, ahí sí tienes que estarte diciendo, ¿y cómo sabes tú eso? Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 20, si estás ahí no es sino una paginita o 2 hacia atrás. Apocalipsis 1, el versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. De ahí lo sacamos. Sabemos que esas 7 estrellas son representativos de los 7 ángeles o 7 pastores o 7 líderes de iglesia, que también quiere decir la representación del liderazgo de la iglesia en su totalidad. El que es Dios en todo aspecto, el que tiene la llenura de Dios, le dice a toda la representación de la iglesia este mensaje que viene. Desde ese punto de vista no es solo cierto para la iglesia en ese momento, sino a la iglesia a través de toda la historia y por supuesto para nosotros que somos la iglesia hoy en día. Y entonces el mensaje viene del único que es Dios completamente, de la llenura del Espíritu Santo, a las estrellas, a la iglesia, a quienes representan a la iglesia. Y realmente quien representa a la iglesia está representando es a Jesús. Entonces, toda la llenura del Espíritu Santo le habla a quienes son discípulos de Jesús, quienes reflejan la luz de Jesús en sus vidas, porque eso es lo que realmente somos. Cuando nosotros escogemos seguir a Jesús, cuando recibimos ese llamado del Señor y entregamos nuestra vida a Él y empezamos a vivir para Él, nos convertimos en representantes de Jesús. Y cuando somos representantes de Jesús, brillamos la luz de Jesús al mundo. Y Jesús enseñó muchísimo acerca de esto, utilizando esa ilustración precisamente, el ser la luz. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. No porque brillamos con luz propia, así como la luna, brillamos es la luz reflejada de Dios. Pero hacemos una gran diferencia en el mundo cuando realmente servimos, seguimos a Jesús. Y ese servimos no es los que están sirviendo en la iglesia únicamente o exclusivamente. Dios en toda su llenura le dice a su iglesia, toda la iglesia, a los que deben reflejar la luz de Jesús, unas palabras importantes. En este caso, en la ciudad de Sardis, en el versículo 2, sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y paramos ahí por un momento. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¡Wow!
¿Qué palabras tan fuertes? Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Qué palabras bien fuertes todavía, o más que las otras, incluso para una iglesia. Ustedes tienen fama que están vivos, pero la realidad es que se están muriendo. La realidad es que están muertos, están a punto de perecer completamente. Pero hay mucho de la iglesia que ya ha muerto. La iglesia en la ciudad de Sardis era una iglesia famosa, con tradición igual a lo que la ciudad era, y estaban viviendo en viejas glorias, en lo que habían hecho antes, en lo que había pasado antes. Sin embargo, habían perdido su relevancia en la ciudad. Ya no estaban en fuego, ya no eran apasionados. E igual que la historia de la ciudad de Sardis, los centinelas, los que se suponía que estuvieran pendientes a los ataques del enemigo para poderlos rechazar, se quedaron dormidos. Pudiéramos llamarlo tal vez la iglesia que se quedó dormida. Y el enemigo entró, tomó posesión y está acabando y destruyendo casi completamente. Y era cierto para la iglesia en ese momento, y de alguna manera se ha vuelto cierto para la iglesia con nosotros también. Perdimos los libros, y en la esencia del mensaje, el verdadero mensaje de Jesucristo, se ha perdido y ha sido reemplazado por edificios, programas, planes, ideas. Un gran estudioso de la historia de la iglesia dice que toda iglesia pasa por estas fases. Empieza con un hombre, se convierte en un movimiento, luego es una máquina y luego se convierte en un monumento. ¿Se imaginan la iglesia monumento? La hemos visto. En Roma vemos un gran monumento. El Vaticano, sus edificios maravillosos, y hay muchos. Aquí, ¿qué decimos? La ciudad antigua. Tenemos ciudades construidas en los años 1700 y son edificios maravillosos, son monumentos. Es espectacular verlos. Pero cuando uno de pronto entra por ahí para tomar una foto, más allá de estar maravillado por la arquitectura, por el arte, por el ingenio, ¿qué hay del Señor? Pero antes de que le caigamos a palos a la iglesia católica, ¿qué decimos de la iglesia evangélica? En la cual, después de esa protesta y después de esas reformas que han venido, cogimos esa esencia y la mezclamos y reemplazamos el rito católico por un rito evangélico. Y volvimos las iglesias también de alguna manera monumentos. Pero antes de que le caigamos a palo a la iglesia cristiana evangélica, ¿y qué tal tu vida? ¿Y qué tal mi vida? Jesús me ama, me rescató, murió en la cruz por mí, resucitó, me llena, me busca. Oh Señor, qué maravilla. Pero Señor, no soy perfecto, entonces empiezo a caer en todo lo que hacía antes de Jesús. Y de pronto voy a la iglesia y de pronto tengo mi Biblia y de pronto tengo fama de que soy cristiano, pero realmente me estoy muriendo por dentro. Saben, esta serie de cartas a la iglesia ha sido maravillosa, porque considerarías que una serie buena de prédicas en la iglesia es cuando más gente viene, pero esta serie buena es cuando menos gente quiere venir, y eso me alegra. Porque cada vez que la Biblia, al menos en Lucas, decía que esos días miles seguían a Jesús, Jesús como que paraba y echaba una prédica de cartas a la iglesia. Y entonces, desde ese día, muchos no le siguieron más. Porque ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no es uno de triunfarás, es uno de muere y entonces sí triunfarás. Si la semilla cae y no muere, entonces no puede dar fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. ¿Se dan cuenta la diferencia del mensaje que realmente hay? Y entonces, al igual que estos edificios o que estas instituciones, nosotros hay veces nos convertimos en muertos vivientes. Y bien sé que en los últimos años ha estado de moda las series acerca de zombies y el regreso de los muertos vivientes y qué tal, y a mucha gente le gusta ver estas series. No hay que verla en televisión. La iglesia se ha convertido en la iglesia de zombies. La iglesia. ¿Y qué es ser iglesia entonces? Jesús ya había utilizado palabras similares, ¿saben con quién? Con los religiosos del momento, a los fariseos, saduceos. No les dijo sepulcros blanqueados.
que por fuera dan apariencia, pero por dentro están llenos de huesos que se están espudriendo ahí mismo. Le dijo el Señor a la institución religiosa del momento, y evidentemente momento histórico en que se escriben estas cartas, alrededor del año 80 al 90 después de Cristo. Se han pasado casi 100 años y el mensaje para esta iglesia: sepulcros blanqueados. Se están muriendo ustedes allí, y ahorita les va a dar una voz de aliento, pero hey, se están muriendo allí. ¿Será que ese mensaje todavía es relevante casi 2000 años después? ¿Será que el Señor nos puede decir, hey, tengan cuidado, porque tienen fama, tienen nombre, son conocidos por ser iglesias, sin embargo, por dentro apesta a muerto? Pienso que tenemos que ponerle demasiado cuidado. ¿Estamos brillando la luz de Cristo o estamos brillando la luz de un movimiento, de un hombre, de una máquina? ¿O realmente nos volvimos la iglesia monumento, donde pasa algo cada semana, la gente viene cada semana sintiéndose mal, sale sintiéndose mejor, y durante toda la semana no pasa nada que tenga que ver con el reino de Dios? Este fin de semana teníamos el campamento de King's Kids. Tuvimos la bendición de que lo hicieron aquí en estas instalaciones, y ellos le enseñan a los niños las distintas esferas de la sociedad, una cosmovisión, cómo funciona el gobierno, las artes, los deportes, la sociedad como tal, y qué es la iglesia. Y ese papel maravilloso de la iglesia, esa esfera en donde se supone que la iglesia es, como dice la palabra, si la iglesia es cada uno de ustedes y yo, nosotros somos embajadores, representantes oficiales del reino, representantes oficiales del Rey Jesús, aquí en esta esfera en que estamos. Y me pongo a pensar, ¿qué tanto vemos, o qué tanto el mundo más bien nos ve como representantes oficiales del reino? Si estás manejando por la ciudad o si estás caminando, hay veces ve uno unos carros que tienen una placa especial, no es la placa amarilla, tiene un par de letras y unos números raros, y uno identifica esa placa como un carro diplomático. Es una persona de otro país que viene con un pasaporte especial, no es el pasaporte común y corriente, es un pasaporte que lo identifica como un diplomático. Y esa persona viene como diplomático aquí a representar los intereses de ese país, aquí en este país, y tiene un tratamiento especial como diplomático, y busca que esa relación entre estos dos reinos o países sea mucho más grande, sea mucho mejor. ¿Tienes tu pasaporte diplomático cristiano? ¿Es tu carro un carro diplomático cristiano? Cuando vas manejando, alguien dice, este se nota que es un diplomático del reino de Dios. O cuando vas hablando, la gente pudiera identificar por tu conversación, esta persona tiene un acento raro, esta persona no es de aquí, esta persona habla de una manera en que, ¿de dónde viene esta persona? ¿De dónde es? Y cuando tú hablas, la gente dice, wow, esta persona, quiero hablar con esta persona porque quiero conocer más de ese reino de donde vienen. Bien sabemos que aquí vienen varias personas de distintos países, y siempre es muy interesante, es muy rico preguntar y conversar con personas de distintos países y aprender de dónde vienen, y que le cuenten a uno de su país, de sus costumbres, de su familia. ¿Será que hay gente interesada en nosotros por la forma en que manejamos, hablamos, nos vestimos, nos conducimos, y quieren saber del reino del Rey Jesús, del Mesías? Porque es llamativo, es interesante, y entonces nosotros, representando al Rey, podemos hablarle del Rey, hablarle del reino, de sus propósitos. Esta iglesia en Sardis no estaba cumpliendo con eso. Iban a la iglesia. Los historiadores judíos y cristianos nos dicen que la iglesia en Sardis no experimentó persecución como las otras iglesias. Si estuviste aquí, las dos primeras iglesias que estudiamos, Esmirna y Pérgamo, también hablamos de un par de mártires que hubo en esas ciudades, no en Sardis. En Sardis, por varios comentarios, como les digo, judíos, cristianos e incluso historiadores que no tienen ninguna afiliación religiosa, hablan de la iglesia de Sardis como miembros muy respetados de la comunidad. No los forzaban a nada. Eran considerados ciudadanos bienvenidos en la comunidad.
Y los de la iglesia de Sardis iban para su iglesia tranquilos. Nadie se metía con ellos y ellos no se metían con nadie. No ponían ningún problema, pero no influenciaban a la gente de Sardis para el reino de Dios. En otras palabras, eran la iglesia inútil. Funcionamos, no nos metemos con nadie, no le ponemos problema a nadie, no queremos quedar mal con nadie, no tenemos conversaciones incómodas con nadie, no le anunciamos a Jesús a nadie, nosotros venimos y escuchamos nuestra enseñanza y no molestamos a nadie. ¿Cómo estás tú en tu vida principal en tu vida personal comparado con la iglesia de Sardis? Porque yo me imagino que hay muchos de nosotros que somos como la iglesia de Sardis. Yo hago lo mío, yo hago mi parte. Esa gente allá, no sé, que venga el diablo y escoja. Eso no es problema mío. No veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y no eran religiosidad, ¿se acuerdan? Las semanas anteriores estaban comiendo carne ofrecida a ídolos, están en inmoralidad sexual, están haciendo cosas malas. Aquí no estás cumpliendo con los requisitos de mi Dios. Y sin irnos allá porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué cosas pide el Señor de ti? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Miqueas, busca la justicia, procura la misericordia, camina humildemente con el Señor. Es sencillo. Y Jesús lo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y el gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y si haces eso, cumplirás todos los mandamientos. O sea que podemos, basado en la palabra, deducir que esta iglesia no está amando a Dios sobre todas las cosas, no está amando al prójimo más que a sí mismo, no está procurando la justicia, amando la misericordia y caminando humildemente con Dios. Está siendo iglesia, están siendo religiosos, están cumpliendo con un set de reglas, de costumbres, de tradiciones, con lo cual los demás se sienten bien. Como me decía una persona que fue católico, luego dijo que se volvió cristiano y ahora dice que se volvió católico, y me decía: no, es que me da mejor allá en la iglesia católica, no lo molestan a uno tanto. Uno va allá, cumple con su cosa, sale y se va y ya. Pero muchas veces también pasa así en la iglesia cristiana. Porque nuevamente la iglesia no es la institución, sino es cada uno de nosotros. Y facilito caemos en el facilismo. Esta iglesia cayó en ese facilismo y es muy triste. Alguien preguntaba la semana pasada acerca de avivamiento, o era tal vez reavivamiento de lo que preguntaban. ¿Qué sería ese avivamiento? ¿Cómo sabríamos si la iglesia se está moviendo? ¿Cómo sabríamos si realmente es el poder del Espíritu Santo hacerlo? ¿Cómo sabemos entonces que no somos la iglesia muerta? Tocaría estudiar el libro de Hechos más en detalle. Aquí lo hicimos hace un par de años. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que debiera realmente llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, a través de los apóstoles. Y en los primeros capítulos vemos claramente cómo fue que esa iglesia, esos cristianos realmente cogieron fuego y repartieron ese mensaje por todo el mundo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Lo han leído? Fue cuando los discípulos establecieron un buen ministerio de niños. Y entonces las familias decían: voy allá porque allá sí hay un buen programa para niños. Luego pusieron el ministerio de jóvenes y entonces ahí sí venía. Luego organizaron el ministerio de parqueadero. Con eso uno podía llegar con su camello, poner los camellos en orden. Luego establecieron el ministerio de bienvenida, entonces le daban la bienvenida a la gente bien. Luego fue cuando montaron el aire acondicionado en las iglesias, entonces la gente venía. Y luego fue por último cuando pusieron el café Jerusalén, y entonces la gente antes de llegar a la iglesia entraba Bien saben que estoy siendo sarcástico y dándonos rejo nosotros primero que a nadie más. No, fue cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo se posó sobre todos estos buenos para nada, y Pedro, que hasta ese momento cada vez que hablaba la embarraba, predicó acerca de Jesús, y miles entregaron su vida a Jesús. Reconocieron su necesidad de un Salvador, se arrepintieron de sus pecados, dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, sigan este camino. Y por eso se les llamaba los del camino, los que caminaban siguiendo a Jesús. Ya Jesús había vuelto al Padre en cuerpo, pero caminaban de acuerdo a los pasos que Jesús les había dejado marcados. Es ahí cuando la iglesia es eficiente. ¿Vieron cómo empieza la carta? El que tiene la llenura de Dios en todos los aspectos, es cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo que la iglesia realmente funciona.
Y eso no quiere decir un poco de juegos artificiales y efectos especiales y cosas raras sucediendo. Eso quiere decir una vida transformada. No hay señal más grande del Espíritu Santo en nuestro ámbito que una vida completamente transformada y vivida para Cristo. Ese amar a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios, y amar al prójimo más que a ti mismo, eso solo se puede en el poder del Espíritu Santo. En nuestra naturaleza eso no se puede. Oh, ¿quieres ver el mover del Espíritu Santo? Te muestro una vida transformada, arrepentida, en humildad y entregada a Cristo. Ya, no te tengo que mostrar a una persona caminando, trotando desde Tierra Bomba hasta Cartagena, trotando sobre el mar. Oh, ese sí es el Espíritu Santo, porque es algo sobrenatural, físicamente sobrenatural. Sobrenatural es amar a mi prójimo más que a mí, porque en nuestra naturaleza eso no se puede, eso no se hace. Así no somos. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, quitarme yo el pan de la boca para dárselo a otro, estar en la fila de Transcaribe y dejar pasar a otra persona primero, ese es el Espíritu Santo, porque nosotros no, yo voy primero, voy cansado, estoy tarde, no me puedo. Solo Dios hace eso. Levantarme un domingo temprano es el único día que tengo para dormir hasta tarde, bañarme, arreglarme, ir a la iglesia. El Espíritu Santo moviéndote ahí. En una ciudad en donde la promiscuidad y es una sociedad súper sexualizada, ser fiel a tu esposa o a tu esposo determinadamente, sin importar si haya otras personas queriendo ofrecerse a ti, solo el Espíritu Santo puede hacer eso. En una sociedad en donde los demás y el aparentar y el querer ser cosas es más importante que el ser alguien de acuerdo al plan de Dios, solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer eso. Es ahí donde la iglesia realmente funciona. No es la iglesia con los mejores programas, el mejor edificio, la mayor cantidad de gente, el mejor mensaje. Es la iglesia en donde el mensaje de Cristo, el amor de Cristo, se viva. Y por eso es que el Señor les está diciendo, tienen que cambiar las canciones. Tengo unas pocas cosas contra ti, Sardis. Hace rato que no haces nueva la lista de alabanzas. Hace rato que no ponen buenos videos de proyección, iglesia de Sardis. No era nada de eso. No están cumpliendo. ¿Qué le dijo el Señor a su iglesia? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vivan esto. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos habla de eso, que ellos compartían cada día y se mantenían en las enseñanzas de los apóstoles, que era el mensaje que Jesús les había dado, y aquella prédica de Pedro, que Pablo también la repite. Cada vez que Pablo le preguntaban, ¿y qué es lo que tú crees?, echaba la misma prédica, que un hombre de Nazaret, su nombre era Jesús, y y vivió tal, y fue acusado, y fue crucificado, y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre, y Él es el Hijo. Era la misma prédica. Pablo, yo creo que toda la semana no le tocaba como a nosotros estudiar toda la letra. Él volvía toda la semana. Bueno, muchachos, le tengo una prédica para hoy. Les voy a contar de Jesús. Y la gente de la iglesia, otra vez Jesús. ¿Hay otro mensaje? Y entonces la iglesia tuvo que, por el tiempo, a través de la historia, les tengo nueva revelación de lo que les hablé la semana pasada. Nueva revelación. Ah, nuevo, sí, es distinto. Sí, no sé si qué es, pero ayer, por ejemplo, lo hice como 4 o 5 veces desde distintos computadores. Coloca la palabra Apocalipsis en Google. Entonces lo que más salía era una película que se llama Resident Evil, una película de terror. Lo puse Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, y lo que más salía era eso, de Resident Evil. Eso no sé cómo se llamará en español, pero es como una película de terror. Entonces Apocalipsis lo asocian con terror, sufrimiento. Jesús lo revuelven con otro poco de cosas para confundir a la gente, para que la gente pierda ese mensaje. Iglesia de Sardis, ¿saben? En China, dicen las iglesias que están haciendo ministerio en China, que ahora ya hay muchas zonas. Ustedes saben que China es inmenso, mucha gente. Hay zonas en donde están permitiéndole a los cristianos que se reúnan así como nosotros. Todavía hay muchas zonas en donde les es prohibido. Hasta hace unos años era absolutamente prohibido. Podían ir a la cárcel, ser torturados. Pero ya les empezaron a permitir hacer iglesia así. Y en una conferencia de pastores recientemente en Estados Unidos, varios de los pastores chinos de iglesias que tienen el chance de reunirse como nosotros, lloraban de tristeza. Y compartían con los pastores norteamericanos y les decían, estamos muy tristes con lo que está pasando en China. El otro, pero ¿cómo? Si estamos muy felices, ya los dejan reunirse. Y ese es el problema. Es que antes nos reuníamos 15 o 20
y no teníamos instrumentos y no podíamos cantar duro y llorábamos cantando al Señor, y a veces nos tocaba cantar pero pasito para que no nos escucharan mucho, y la gente se apasionaba y la gente no decía nada, y a veces estudiábamos la palabra por horas y nos gozábamos. Y cuando decíamos que había un pueblo el cual todavía no había llegado el mensaje, pero que era muy peligroso, todos querían ir, y como solo podían ir 2 o 3, los otros lloraban de tristeza. Pero ahora que nos dejan reunirnos, lloran y preguntan que si el mensaje se va a demorar mucho, que se tienen que ir. Y ahora se quejan por las canciones, y ahora se quejan por otras cosas, y la apertura y la libertad nos está acabando la iglesia.